Hola, ¿qué tal, chicas? Me da gusto saludarlas nuevamente por estas sesiones virtuales. El día de hoy quiero platicar un poco con ustedes relacionado con el tema que a manera de introducción les expuse en la sesión número uno. Esto es el famoso término denominado educación para la paz y las interacciones en el aula. Dentro de los proyectos educativos, algo que se debe tener bien en cuenta es a cargo de quién corre la educación para la paz. Es inminente que el docente, primeramente, nos encontremos emocional, física y académicamente preparadas para todos los retos que nos demandan las nuevas generaciones. En ese sentido, Asevera Tenti en 2009 afirmaba que los docentes son los que deben ser cada vez más expertos en cultura de las nuevas generaciones. Esto en la medida de que la transmisión de la cultura escolar deberá tener en cuenta no solo las etapas biopsicológicas del desarrollo, sino también las diversas culturas y relaciones con esta misma que caracteriza a los destinatarios de la acción pedagógica. Entonces, nosotros requerimos, por tanto, perfeccionar el desempeño docente para lograr el compromiso de desarrollar otras inteligencias, así como dimensiones. Acuérdense que ahí hablamos de la dimensión emocional, cognitiva, de actitud, de comportamiento, de relaciones y evidentemente también de cultura, a fin de producir cambios sociales en actividades cotidianas, así como en dinámicas de las instituciones al interior y fuera del aula. Acuérdense que nosotros debemos de centrarnos si realmente estamos educando para la vida o si los aprendizajes desarrollados en la academia y los aprendizajes desarrollados a lo largo de la vida están completamente aislados. En este desafío pedagógico que nos encontramos hoy en día, bueno, vamos a posibilitar que nuestros estudiantes desarrollen competencias de diferentes naturalezas y que sustenten atributos de proyectos de vida. Esto lo vamos a expresar en otros términos, es decir, el reto de la educación para la paz hoy en día es resolver conflictos de una manera constructiva, no violenta y que implica entender qué es el conflicto, conocer sus componentes y desarrollar actitudes y estrategias para resolverlos. En este caso, al abordar la relación entre educación y paz para afrontar mediatizaciones autoritarias de educaciones tradicionales, Ospina en el 2010 consigue, entre otros autores, tres enfoques fundamentales. El número uno, educar en la no violencia, educar en los derechos humanos, en la democracia y en la tolerancia asertiva contra la malevolencia. En el número 2 hablamos de mejorar la convivencia en el contexto y la resolución consciente de las alteraciones personales y su influencia con los colectivos, transformando así las sociedades. Por ejemplo, ser tan empáticos que seamos todos capaces de sumarnos a actividades como la que hubo el 9 de marzo. En el número 3 vamos a hablar de prevenir la violencia y lograr la resolución pacífica de conflictos mediante el autoconocimiento. Entonces, las competencias docentes me van a requerir hoy en día una ideología personal de la enseñanza que permita a los maestros transitar de una pedagogía homogénea a una pedagogía de la diversidad y que a su vez esto lo sientan como una oportunidad para que ustedes como futuras maestras enriquezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje y que entonces puedan ayudar a seres humanos específicos a avanzar en su desarrollo personal y así puedan contribuir a una mayor cohesión social y a una consecución de una vida feliz y digna para sus egresados. En México, por ejemplo, mucho se ha exaltado la famosa premisa del respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, ese mismo respeto habrá que aterrizarlo para vivenciarlo en la práctica educativa. ¿Qué va a suponer? Aquí lo que necesito hacer
es modelar al docente de la no violencia y la tolerancia y fortalecer por completo de manera interna, de tal forma que voy a enseñarle al docente a enfrentar sus miedos, a reconocer los obstáculos sin caer en la frustración, sin caer en la desesperanza y mucho menos en el autoengaño. Es decir, ¿cuántas veces hemos conocido docentes que consideran que su práctica pues es la correcta o es casi perfecta? Entonces, el docente que atienda a la diversidad va a saber reconocer que no es bueno para todo, que sabe llevar a cabo ciertas disciplinas, pero que es experto en algo en específico. Ahora, en cuanto a la diferencia entre combatir la violencia y educar para la paz, vamos a distinguir que esta segunda se cultiva las cualidades humanas, la conciencia, el temple y la solidaridad que van a ayudar a comprender que aun aquello que genera aversión o que me desagrada posee cualidades que pueden contribuir al bienestar de mi vida. Por medio de la práctica cotidiana, entonces vamos a encontrar la ilustración de los valores, la motivación para ejercer el autoconocimiento, percibir los sentimientos y resignificar las convicciones que fortalecen ciertas potenciales de nuestros estudiantes, para que logre apropiarse de recursos de diferente índole y desarrolle habilidades personales y para el aprendizaje académico. Con todo esto, tengo un ejemplo muy claro con ustedes. Si yo desde un principio que conocí a Rosita le hubiera dicho, no, Rosita, ¿sabes qué? Pues tú no puedes ser maestra, por ejemplo. Tú estudia administración, estudia en ingeniería, etc. Lo que hubiera pasado con su compañera hubiese sido un rezago por completo, en donde no se sentiría completa, no se sentiría capaz, pero tampoco hubiese sido lo suficientemente inteligente para evaluar qué puntos son los buenos en ella y qué puntos tenía por fortalecer. Hoy en día, bueno, Rosita es capaz de pararse con un grupo de nivel superior y hablar lo que se tenga que hablar. En el caso de los niños de primaria, por ejemplo, si yo no enaltezco, por muy pequeño que sea el logro del niño, el trabajo que haya hecho, el niño va a creer que eso no tiene gran significado para sí mismo. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es trabajar en las emociones del docente para poder después trabajar entonces en la construcción de personas pacíficas. Y para esto vamos a partir del aporte teórico-conceptual de lo que es una persona, que según Arroyo en 1949 determinó que la persona es un sujeto racional y libre, capaz de darse cuenta de la identidad de su ser en diferentes estados subjetivos y situados voluntariamente bajo el imperio de una idea. Entonces, el concepto que define a la persona, cuyo origen latino es persona, significa máscara de actor, es decir, un personaje teatral. Lo que me puede generar diferentes transformaciones en el orden social, desarrollando categorías como una categoría volitiva, es decir, un ser humano que se ejercita aún en aquello que no quiere hacer, pero que hace porque sabe que es su compromiso personal y comunitario. El número 2 va a ser la responsabilidad social. Estos elementos que hace la parte que le corresponde, misma que admite y por cuyas consecuencias le responde. La número 3, la formación de su identidad, sentimientos y valores éticos, por medio del autoconocimiento diario. La número 4, vamos a hablar del orden social, mediante el respeto a la singularidad y a los derechos humanos propios y de los otros. Así, con esto, la formación de nuestros estudiantes va a estar sustentada en el desarrollo de sus cualidades como personas y que se van a convertir más adelante en el origen y el resultado de la paz, como expresión de interrelaciones para convivir. Y entonces,
Así es como vamos a poder empezar a educar para que la paz sea completamente construida. Cuando planteamos también la posibilidad de la no violencia o la educación para la paz, nos vamos a referir también a compartir, mediante el modelaje y las estrategias docentes, una forma de vida que invita justamente a disfrutar de la belleza de vivir. Y entonces, en este sentido, Carlos Díaz, en el 2003, afirmó que deja limpio lo que encuentre sucio y no a la inversa. Es decir, como docente siempre nos vamos a encontrar sucia la pizarra de la clase, por ejemplo, pero a mí me gusta dejarla limpia. Como ciudadano veo cáscaras de plátano en el suelo que procuro recoger y echar en la próxima papelera o bote de basura, que no siempre está tan cercana. No se trata entonces de convertirse uno mismo en el recogedor de basuras, porque eso va a ser imposible. Pero la vida no es una excursión en la que tus residuos molesten al siguiente. Entonces, no dejes otra huella que no sea la de tu limpieza vital. De ahí que elementos como mindfulness se han centrado para el desarrollo completamente emocional del docente. Si nosotros como maestras no estamos completas, no nos sentimos suficientes, difícilmente vamos a poder educar para la paz. Y esto va centrado desde cómo llego y les hablo a mis alumnos, cómo los saludo, cómo los trato, cómo doy indicaciones, qué tan flexible soy con proyectos, con entregas, qué tan empática puedo llegar a ser. Y recuerden que eso yo también se los mencionaba en clases presenciales. No se trata de hacer un proyecto y que el docente quede completamente aislado. De ahí que esta materia, si ustedes se han podido dar cuenta, se centra en cualquier disciplina. No nada más es realizar actividades por hacerlo, sino que es generar aprendizajes que realmente sean significativos para nuestros estudiantes. Y con base en ello es como me van a llenar ustedes su tabla matricial. Yo les voy a poner el ejemplo y ustedes van a seguir las indicaciones que ahí mismo en el formato de Excel yo les voy a colocar. Y si existe alguna duda, bueno, me la hacen saber por favor en nuestra media hora complementaria de videoconferencia. Muchas gracias, chicas.